Y quiero comentar de que vamos a continuar con el tema que habíamos señalado, que eran las propiedades de la división, que es el tema que corresponde en este momento. Entonces, mientras nosotros estamos observando, vamos a ver algunas comparaciones. Aquí es donde hacemos la comparación también de las divisiones polinómicas y vemos otro tipo de divisiones que se están utilizando. Por ejemplo, en el caso de cuando a nosotros se nos presentaba una división polinómica, cuando nosotros trabajamos álgebra, teníamos eh, la siguiente expresión. Solo voy a agrandar un poquito acá. Teníamos una división que se nos presentaba de la siguiente manera. Vamos a ver, solo déjenme colocar aquí. Estoy utilizando una computadora nueva y siempre lo siento un poco extraño. Entonces, por ejemplo, que tuviera una división polinómica de la siguiente manera. X al cuadrado más 6x más 7. Por ejemplo, que esto se divide entre x más 1. Entonces, si ustedes recuerdan cuando estaban estudiando en básicos, bachillerato, entonces lo que nosotros hacíamos en la división era encontrar un término que al multiplicarlo por esta expresión nos diera este x al cuadrado. Entonces, el valor que multiplicado por x nos da x al cuadrado sería el mismo x, porque x por x al cuadrado, perdón, x por x nos da x al cuadrado y x por 1 nos daría x. Ahora, dense cuenta que cuando nosotros hacíamos una división normal, en el caso de tenerlo en aritmética, cuando nosotros multiplicábamos un valor que multiplicado por 5 nos dé este valor, entonces nosotros multiplicábamos estos valores, pero lo que hacíamos dentro de la división era una resta. Entonces, la misma situación ocurre en álgebra, ¿verdad? Al momento de multiplicar x más x por más x, nos va a dar x al cuadrado, pero como esto es una resta, va a cambiar los valores de las operaciones que tenemos acá. Entonces, x por 1 nos daría menos x. Al momento de operar, ya esto se cancelaría y aquí nos quedaría 5x. Entonces, al buscar un número que multiplicado me dé 5x, pues sabemos de que al multiplicarlo con x tendría que ser el número 5. Entonces 5 por x nos daría 5x y 5 por 1 nos daría 5. Recuérdense que todavía teníamos este valor que no lo habíamos trabajado. Lo podemos ya trabajar con estos dos porque son términos semejantes para poder trabajar en este caso. Solo permítanme un momentito. Bueno, volvemos a señalar que lo que se hace dentro de la división polinómica es una resta. Entonces tendríamos que buscar un valor que al momento de colocarlo aquí se pueda cancelar. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico más 5 por x, nos da más 5x, pero como vuelvo a repetir, lo que se va a trabajar acá es una resta, entonces prácticamente se cambiaría el valor. Ahora, más 5 por más 1 nos daría más 5, pero como entra dentro de esta expresión, pues ya sabemos de que aquí tendríamos que operar de esta manera. Entonces 5x menos 5x se cancelaría y esto nos daría como resultado 0. Y menos 7 más 5 pues nos da como resultado el más 2. Entonces a este resultado, como si ustedes observan, el valor de x ya es menor al que tenemos acá. Entonces, hasta aquí tendríamos que llegar en esta división y a esto es lo que nosotros llamamos residuo. Entonces, nuestro resultado va a ser x más 5, que va a ser el cociente, y el residuo, que sería el número 2. Bueno, esto tiene mucha comparación porque es con otras formas de trabajar. Aquí nosotros hacemos
la expresión de tener un algoritmo para divisiones polinómicas, donde nos dice que si tenemos f de x y p de x, que son polinomios, y que obviamente pues tendríamos que señalar que p de x tiene que ser diferente de 0, entonces existen polinómicos únicos donde tenemos que q de x y r de x tales que a la hora de tener la función f de x va a ser igual a p de x por q de x más r de x. O sea que en este caso, si yo multiplico estos dos términos y le sumo el residuo, que eso es lo que nos está señalando acá, nos volvería a quedar la función que teníamos inicialmente. Entonces aquí tenemos que explicitar que donde tenemos que el residuo, que en este caso la expresión de residuo, va a ser de grado 0, o dependiendo el término que nosotros tengamos acá. Permítame un momentito. Solo. Deme un momentito. Bueno, les estaba comentando, entonces esa sería la expresión que nosotros tendríamos a partir del función polinómico. Entonces, este sería prácticamente el algoritmo que nosotros tendríamos para poder trabajar estas expresiones. Ahora, hay una situación que, que se señalaba y era que también existían otras formas de hacer divisiones. En el caso de las divisiones que nosotros también presentamos están por medio de las divisiones sintéticas, que va a ser el mismo resultado, aunque el procedimiento no sea lo mismo. Por ejemplo, que nosotros nos pidan que dividamos, vamos a poner la misma expresión, x al cuadrado más 6x más 7 y entre x más 1. Entonces nosotros vamos a utilizar la división de esta manera para poder hacer la expresión, la división, el algoritmo de la división sintética. Entonces vamos a copiar los coeficientes de los términos que tenemos acá y los vamos a colocar en un espacio respetando el grado de cada expresión que tenemos acá. Y este valor que tenemos aquí lo igualaríamos a 0 para luego despejarlo. Y este valor que tenemos aquí es el que vamos a colocar en esta parte para poder realizar la operación. Entonces, el primer término nosotros como no tendríamos con qué operarlo, pues lo podemos bajar. Aquí ya realizamos un producto de 1 por menos 1 que nos daría menos 1. Realizaríamos nuevamente la operación con este otro coeficiente, 6 menos 1, que nos daría el resultado 5. 5 por menos 1, que nos daría menos 5, el producto. Y al operarlo con el 7, pues nos daría el resultado de 2. Entonces, si ustedes observan, este último término que tengo acá es el mismo resultado que nosotros tenemos acá. Entonces, si la expresión que nos dieron ahorita inicialmente era de grado 2, y lo que nosotros tenemos aquí en la expresión de resultado va a bajar de grado. Si teníamos grado 2, bajaría a ser grado 1. O sea que tendríamos x más 5
eh, nuevamente la separación de punto y coma y el residuo, que si ustedes observan es el mismo resultado que tenemos acá. No sé si hay alguna duda. Sí, ingeniero, tengo una al principio de la división. Ajá. ¿Cómo en este caso usted solo agregó X, verdad? O sea, en la primera división En puso la X primera. ajá, 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 acá. ajá. Entonces, aquí me di cuenta que usó X para el primero y X para el segundo. Entonces, mi pregunta es, ¿siempre se puede hacer así? Y después ya tomo, O ¿y sea, por qué en la usted otra? pregunta si al momento de tomar este yo multipliqué por ambos. Ujú. Ah, sí, sí. Sí, o Ah, sea, ok. el término que voy colocando aquí se va a multiplicar por todos los términos que tengo acá. Por ejemplo, puede ser que Ah, ok. tenga acá no solamente dos términos, sí, puede ser más, pero se multiplica por Por todos. todos. Ah, ok. Es que esa era mi duda. Y mi otra duda es, siempre y cuando X o el primer término llegue a cero, ahí queda el resultado. Ya no hay más en el residuo. Mire, más que todo es cuando el grado de polinomio del residuo Ujú. es menor que el término que nosotros tenemos acá. O sea, Ah, hasta ok. ahí llegaría. Ah, ya. Hasta ahí llegaría nuestra expresión. Ah, ok, va. Bueno, solo eso era. Gracias, ingeniero. Cuanto a la división sintética, ¿tiene alguna duda? No, en esa sí no. Gracias. Muy bien. Quiero comentarles de que aparte de esta división sintética, también tenemos algo que conocemos como el teorema del residuo. El teorema del residuo nos dice, solo déjenme copiarlo acá, que si un polinomio f de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es f de c. Entonces, miremos siempre tomando la misma expresión. Si ustedes observan, nosotros tenemos dos polinomios que se están dividiendo. Entonces tenemos el primero que sería f de x, x al cuadrado, más 6x, más 7. Y tenemos el otro polinomio que sería g de x, que es igual a x más 1. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso para el c va a representar a los ceros. Entonces, nuevamente es igualarlo a cero y despejar. Entonces, con el teorema de residuo, nosotros podemos encontrar la expresión de residuo al sustituir el cero en este caso, que en este caso el cero sería menos 1. Entonces, colocamos menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 7. Entonces, si ustedes operan esta, estas expresiones, el resultado les quedaría 2. No sé si pueden corroborar, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, ingeniero, ¿cómo así al operar el... Pues, por ejemplo, menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 7. Eso nos tiene que dar 2. Ajá. Sí, ingeniero, sí, queda dos. Eh, entonces, Sí, pueden da dos. observar que el teorema de residuo, pues, por ejemplo, en el momento de que solamente entre las operaciones que nosotros estemos trabajando, podemos llegar a tener el residuo cuando el grado que nosotros tenemos acá o cuando el residuo tiene un, un resultado, un resultado que es una constante. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar sin hacer tanto el procedimiento que nosotros tenemos acá y se toma como prioridad cuando nosotros estamos buscando definitivamente el residuo. Ahora, hay también algo que se le conoce como un teorema que se le conoce como el teorema del factor.
Y el teorema del factor nos señala que si un polinomio f de x tiene un factor x menos c, sí, solo sí, el f sustituido por c es igual a 0. Entonces, por el teorema del factor, nosotros podemos observar siempre la parte del algoritmo que se había señalado anteriormente. Tendríamos que observar que al momento de tener f de x, según lo que nos habíamos señalado en el algoritmo, teníamos p de x multiplicado por q de x más r de x. Pero en este caso el p de x va a ser representado señalando que este sería un factor. Entonces nosotros lo colocaríamos como x menos c multiplicado por q de x más r de x. Entonces, ya que nosotros estamos señalando que el factor que nosotros tenemos acá, como este término es un factor, entonces f de c nos da como resultado el número 0. Podemos observar que recíprocamente, si nosotros multiplicamos, si nosotros tenemos x menos c, que es un factor de la función, entonces el residuo de la división de f de x entre x menos c debe de ser 0. Por lo tanto, al momento de ¿cómo se llama? De tener este teorema, podríamos tener el teorema del residuo, del señalar que el factor sustituido por, ya que sabemos de que este C es un término del factor, a la hora de sustituirlo dentro de la función, el resultado nos quedaría un 0. Entonces este teorema del factor es útil para hallar los factores del polinomio, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, que nosotros tengamos y nos diga, demuestre que x menos 2 es un factor de f de x es igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, nuevamente lo que haríamos, ya que estamos señalando que es un factor, entonces igualamos a 0 y despejamos. Al momento de despejar, pues ya sabemos que sumamos en ambos lados este 2 y lo vamos a sustituir en la función. Entonces aquí nos quedaría f de 2 es igual a la hora de sustituir estos términos, 2 al cubo menos 4, permítanme, 4 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 2. Entonces, al momento de sustituir esto en la calculadora, si este es un factor, el resultado que nos tendría que quedar acá sería un 0. Por favor, si lo pueden verificar. Y me indican, Sí, por favor. queda 0. Queda 0, ¿verdad? Bueno, entonces aquí queda demostrado que realmente pues este x menos 2 es un factor de la función x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 2. Entonces sí es un factor de esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Alguna duda? No sé si hay alguna duda. No, ingeniero, por el momento todo va claro. Muy bien. Bueno, vamos a irnos directamente a resolver ya ejercicios de cómo se llama, de los que propone el texto, para que ustedes empiecen a observar cómo sería el trabajo de lo que se va señalando acá. Por ejemplo, en el primer bloque nos dice encuentre el cociente y residuo si f de x se divide
entre P de X. Bueno, miremos en el ejercicio 2, tenemos que f de x es equivalente a 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado menos x menos 6. Y en el caso de p de x es equivalente a x al cuadrado más 1. Bueno, entonces primero vamos a colocar el óvelo, que es así como se le señala, se conoce a esta expresión que tenemos acá, óvelo. Y pues colocamos dentro el f de x para seguir el patrón de la función polinómica. Y acá el x al cuadrado más 1. Bueno, entonces si yo lo que tengo que buscar es un valor que al multiplicarlo por x al cuadrado nos dé 3x a la cuarta. ¿Qué valor sería? A ver. ¿Qué valor multiplicado por ¿X al x cuadrado? Exacto, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por x al cuadrado nos daría 3x a la cuarta. 3x al cuadrado por 1 nos daría 3x al cuadrado. Noten que en este caso la expresión que nos están dando acá, al multiplicarlo, no me está dando x al cubo como lo tenemos acá. Entonces tenemos que respetar al espacio de los términos semejantes. Entonces 3x al cuadrado por 1 lo vamos a colocar aquí abajo, porque aquí se pueden operar estos dos por ser términos semejantes. Entonces, miremos en el caso de la operación, nosotros necesitamos que para cancelar este término que tenemos aquí, necesitamos que sea negativo. Entonces, si yo multiplico 3x al cuadrado por x al cuadrado, como ambos son positivos, pues nos va a quedar más 3x al cuadrado. Pero recordemos que lo que vamos a hacer dentro de la división es una resta, entonces prácticamente se cambiaría esta expresión. Ahora, 3x más 3x al cuadrado por más 1, pues nos daría menos 3x al cuadrado. Al entrar dentro de la división, por la resta que sería. Ahora, 3x a la cuarta menos 3x a la cuarta, pues ya sabemos de que por ser la misma magnitud con diferente signo, pues se cancelaría. Este término lo podemos bajar al operar menos 3 menos 1, menos 3x al cuadrado menos 1x al cuadrado nos daría menos 4x al cuadrado. Podríamos bajar este menos x y al menos 6 si ustedes gustan. Por ejemplo, ahora necesitamos encontrar un valor que al multiplicarlo por x al cuadrado nos dé 2x al cubo. ¿Cuál sería el término? 2x. 2x, exacto. 2x por x al cuadrado nos va a dar 2x al cubo. Ahora, 2x por 1 nos va a dar 2x. Entonces, nuevamente miramos que tenemos que dejar el espacio para dejarlo con sus términos semejantes. Vuelvo a repetir, necesitamos cancelar esta expresión. Entonces, el signo que se le añade a esta magnitud podría ser la expresión más 2x. Porque más 2x por x al cuadrado me da 2x al cubo. Ya sabemos de que al volver una resta, pues se invierte la cantidad, ¿verdad? Ahora, más 2x por 1 nos daría más 2x. Pero como sería una resta, pues nuevamente se cambiaría la cantidad. A la hora de restar, esto nos daría 0. Se podría, ya que este no tiene con qué operarse, lo podemos bajar. Y menos 2x menos x me da menos 3x. Y podríamos bajar este término también. Ahora, miremos, todavía tenemos el mismo grado de esta expresión que el que tenemos acá. Entonces podríamos continuar haciendo la operación. Terminaríamos cuando el grado del residuo que va quedando es menor que el que tenemos en la división, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor multiplicado por x al cuadrado me da 4x al cuadrado?
4. Exacto, solamente el 4. 4 por x al cuadrado me daría 4x al cuadrado y 4 por 1 pues daría el 4. Nuevamente, si ustedes observan en este término tenemos menos 4x. Para que se pueda cancelar con este término necesitamos que este sea ahora un número positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco en lugar de más 4, menos 4? Menos 4 por x al cuadrado, pues nos va a dar menos 4x al cuadrado. Pero como se hace una resta, se invertiría la cantidad. Y lo mismo sucedería en el caso de acá. Menos 4 por más 1, pues me quedaría menos 4. Pero al introducirlo, ya sabemos que se haría una resta. Y 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado se cancelaría. Podríamos bajar este menos 3x. Y menos 6 más 4 nos quedaría de resultado 12. Entonces, el cociente y el residuo, que es lo que nos están pidiendo inicialmente, es 3x al cuadrado más 2x menos 4. Y el residuo sería menos 3x menos 2. ¿Por qué no continúe haciendo expresiones acá? Porque si ustedes observan, el grado de polinomio acá es menor que este grado de polinomio que tenemos acá. Entonces ya no puedo seguir haciendo. Entonces esto ya se estipula como el residuo. No sé si hay alguna duda. No, ingeniero, todo claro. Gracias. Muy bien. Licenciado, con una pregunta. Sí, diga. Ingresé un poquito tarde a la clase porque estaba en el examen de lógica. Entonces quisiera saber qué significa P de X. ¿Quisiera el favor de explicarnos? Fíjese que lo escucho entrecortado, no mucho le entendí. Es que le estaba comentando que yo ingresé algo tarde a la clase. Entonces me Ajá. gustaría saber qué significa P de X. Solo Ah, es que ya. si tiene algo confundido, por favor. Ya, mire, pues es que les estaba comentando que aquí esto es una división polinómica. Entonces, prácticamente nos dice que tenemos la función que es f de x y se va a dividir dentro de la función p de x. Entonces, al momento de hacer la división polinómica, este término es el que nosotros tenemos representado acá y este término es el que nosotros hemos representado acá para hacer la división. Entonces, por eso es de que se está haciendo una división de dos polinomios para poder realizar esta expresión acá. No sé si aclaré su duda. Sí, ya está claro. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, hagamos otra expresión. Por ejemplo, miremos menos 5x al cuadrado más 3. Ingeniero, disculpe. Ajá. Si en dado caso la operación anterior la quisiéramos realizar por el otro método o la otra forma, ¿cómo sería? Ya. Por la sintética. Así es. Va. Deme un momentito y voy a explicarle dentro de un momentito cómo se realizaría para que así pueda terminar este bloque y así continuemos. Pero sí, con gusto lo voy a explicar hoy. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí nos están pidiendo, ahora en el caso de acá nos dan f de x que es menos 5x al cuadrado más 3 y p de x que ahora es x al cubo menos 3x más 9. Bueno, entonces vamos a hacerlo la misma escritura, la misma forma que tenemos acá. Recuerden que el p de x se está colocando en esta parte y el f de x se está colocando dentro del óvalo, perdón. Entonces vamos a hacer la misma forma acá. Vamos a escribir f de x dentro del óvalo, que sería 5x al cuadrado. Aquí se va a dejar un espacio para respetar el grado de polinomio. Y aquí estaría el 3. Porque como en el grado del polinomio tendríamos que ir viendo que vaya de forma descendente. Entonces aquí tendríamos 2. Como no tenemos 1, respetamos su espacio y después continuaríamos con el 3, ¿verdad? Ahora aquí en esta expresión tendríamos x al cubo menos 3x más 9. Muy bien, me gustaría escuchar de ustedes cómo procederíamos para realizar esta división polinómica.
¿Qué podríamos hacer? Factorizar el PX. ¿Perdón? Yo opino que factorizando el PX. No, ahorita estamos haciendo una división polinómica. Entonces, recuerdes el procedimiento, el algoritmo que utilizamos para esto. Tendríamos que buscar un término que al multiplicarlo por esto me dé un valor que tendríamos acá. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué valor multiplicado por x al cubo nos da 5x al cuadrado? A ver, alguien que lo pueda hacer. Sería 5x. No, porque si multiplicaría 5x por x al cubo me daría 5x a la cuarta. Ninguno sería, ingeniero. ¿Cómo? Sería ninguno, porque no hay ninguno que se pueda Exacto, multiplicar. es lo que habíamos dicho. Si la expresión que tenemos acá es un grado menor al que tenemos acá, entonces no habría. Entonces, al multiplicar el cociente en este caso sería 0. Entonces, al multiplicar esto por 0, pues ya sabríamos de que aquí nos quedaría 0, pues. Y al hacer la operación que tenemos aquí, pues nos volvería a quedar esto. Entonces, el cociente sería 0 y el residuo sería menos 5x al cuadrado más 3. Así es. Muy bien por la idea. Entonces, siempre observen que el grado polinómico que tenemos acá sea, si es mayor o igual a este, pues podemos ver otro número que sea otro valor que se pueda multiplicar por esto para dar esto. Pero si este desde el inicio es menor al P de X, entonces aquí el cociente va a ser 0, no habría ningún valor que podríamos multiplicar. Bueno, y miremos en el siguiente bloque, pues nos decía, use el teorema del residuo. Pues este no va a ser muy complicado, ya lo hemos hecho anteriormente y pues se hizo la demostración del teorema de residuo. Para hallar f de c. Y nos dan que la función pues es 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x menos 1 y nos dicen que c en este caso sería 3. Como nos están diciendo el valor de c, nosotros lo podemos sustituir en lugar de x y pues simplemente sustituimos el valor de 3 en lugar del x, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría este resultado al momento de operarlo? A mí me sale 80. 80. Verifiquen. Solo voy a traer mi calculadora. ¿Alguien más tiene otro resultado? 80. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo el uso del teorema de residuo cuando nos dan ya el valor de C. Entonces ya no tendríamos que hacer todo el procedimiento de la división polinómica para encontrar el residuo. Y ustedes observan que en este caso este teorema de residuo solamente se aplicaría cuando el residuo sería una constante, o sea, que no tuviera una variable. En este caso, pues nosotros, si utilizamos el teorema de residuo, difícilmente podríamos encontrar cuando nos quedaría un residuo como el que estoy señalando en este momento, ¿verdad? Entonces, por lo regular, se utiliza para poder encontrar ya residuos de una expresión constante. Muy bien. Vamos a ver. Permítame un momentito. Ahí está. Bueno, ahora nos dice use el teorema del factor para demostrar
que x menos c es un factor de f de x. Entonces la expresión que nos van a decir en este caso f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado menos 11x más 10. Y el c que nos dan en este caso sería 2. Si nos da un número diferente de 0, entonces lo que nos quedó es el teorema de residuo. Pero en el caso de que se está señalando que sería el teorema de factor, aquí al sustituir los términos en la función, pues nos tendría que quedar una expresión 0. Entonces vamos a hacer la sustitución. En lugar de colocar x, vamos a ir sustituyendo el valor de 2. Y por favor me podrían decir cuál es el resultado que les queda. Es 0. Es 0. Entonces podemos señalar que efectivamente esta expresión que nos están dando es un factor de la expresión que nosotros tenemos acá. Continuemos. ¿Qué pasaría si nos dijeran encuentre un polinomio f de x con coeficiente principal que en este caso es 1 y que tenga el grado y los ceros dados? Miremos aquí, nos dice que en el caso del primer ejemplo, el grado va a ser 3 y los ceros, en este caso serían más menos 2 y 3. Bueno, la representación de la función, si ustedes se recuerdan cuando estuvimos hablando en la función cuadrática, pues tendríamos que era a x menos el primer cero por x menos el segundo cero y así sucesivamente. Pero como aquí tenemos solamente 3 ceros, es donde vamos a sustituir. A este a es el que conocemos como el coeficiente principal y nos están indicando que el coeficiente principal es 1. Entonces, ya directamente pues sabemos de que es 1. Entonces no hay necesidad de colocarlo porque ya asumimos que está el 1 implicado acá. Entonces el primer 0 pues sería más 2. El segundo 0 sería menos 2. Y el tercer 0 sería 3. Bueno, podemos realizar la expresión acá. Al poder operar este paréntesis, pues nos quedaría x menos 2. Al simplificar esta expresión nos quedaría x más 2. Y acá pues nos quedaría x menos 3. Podemos hacer el producto de estos tres términos. Por ejemplo, aquí si ustedes observan tenemos un producto notable de factor común, de diferencia de cuadrados. Por tener la misma magnitud, si ustedes se dan cuenta, pues lo que diferencia es el signo que los separa. Entonces nos quedaría por el producto notable el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahora si multiplicamos de forma horizontal estos dos valores que quedan resultantes, x al cuadrado por x nos quedaría x al cubo, x al cuadrado por menos 3 nos quedaría menos 3x al cuadrado. Ya multiplicamos el x al cuadrado por esto. Ahora el menos 4 lo vamos a multiplicar por estos dos. Menos 4 por x nos quedaría menos 4x y menos 4 por menos 3 pues nos daría el resultado de más 12. Entonces observen que nos dijeron desde el inicio que el grado era 3 y los ceros están en más menos 2 y en 3. Entonces la expresión que tenemos acá sería la función, el polinomio
con coeficiente principal que nos señalaría esta expresión. Ahora quiero que vamos a introducirnos un momentito a GeoGebra para que ustedes puedan ver los ceros al punto de escribir la función. Solo abrí dos GeoGebras acá, 12 pestañas. Por favor, si me recuerdan el término de la expresión que nos quedó, tenemos f de x es equivalente a x al cubo. Vamos a ver qué continuaría. Menos 3x al cuadrado menos 4x más 12. Muy bien, ¿en dónde están los ceros de esta gráfica polinómica? Si ustedes observan, los ceros están en menos 2, en 2 y en 3. Entonces, efectivamente, pues vamos cumpliendo con el coeficiente principal, que es 1, y al momento de graficarlo, pues obviamente podemos observar que los ceros son los que se especificaron acá. Y eso lo estamos evidenciando en la gráfica que tenemos ya realizada en GeoGebra. Observemos un ejemplo más de esto. Por ejemplo, que nos digan que el grado ahora es grado 4 y que los ceros que nos están dando en este caso sería menos 3, 0, 1 y 5. Bueno, colocamos nuevamente la expresión de la función, que va a ser a, entre paréntesis, x menos el primer cero, por x menos el segundo cero, por x menos el tercer cero, como hay 4 ceros, x menos el cuarto cero. Hacemos sustitución. Nos están indicando desde acá que el coeficiente principal es 1. Entonces ya sabemos de que a es 1. X menos el primer cero, que sería menos 3. X menos el segundo cero, que sería 0. X menos 1 y x menos 5. Simplifiquemos los paréntesis que tenemos acá, nos quedaría x más 3. X menos 0, pues el resultado es x, entonces lo podemos colocar aquí al inicio. Y acá nos quedaría x menos 1 y x menos 5. Ahora lo que nos corresponde es hacer el producto. Podemos hacer el producto de estos dos y después multiplicar los resultados. X por x nos daría x al cuadrado y x por 3 pues nos daría... Hice una pregunta. Ajá. Ese x en la tercera línea, ¿de dónde lo sacó? De la tercera. Ah, este x. Ajá. Es que si usted se da cuenta, yo puedo, como en uno de los ceros es 0, entonces x menos 0 es x. Entonces por eso lo coloqué al inicio. Ajá. Lo coloqué al inicio porque es x. Pero es un monomio. Sí, ok. Bueno, miremos en el producto de estos dos. X por x nos da x al cuadrado. X por menos 5 me daría menos 5x. Menos 1 por x me daría menos x. Y menos 1 por menos 5 nos daría más 5. Podemos ir simplificando expresiones que tenemos acá. Por ejemplo, podemos reducir estos términos semejantes, operar estos términos semejantes. Menos 5x menos x nos da menos 6x más 5. Podemos seguir realizando el producto de forma horizontal. Multipliquemos primero el x al cuadrado por todo y después el 3x por todo. X al cuadrado por x al cuadrado nos da x a la cuarta. X al cuadrado por menos 6x me da menos 6x al cubo. No, vamos a colocar aquí porque son consecutivos en los términos de los polinomios. X al cuadrado por 5 nos da 5x al cuadrado. Ya multiplicamos el x al cuadrado por todo. Ahora el 3x.
3x por x al cuadrado nos daría más 3x al cubo, que lo vamos a colocando aquí porque se pueden sumar después. 3x por menos 6x nos daría menos 18x. Este sí no tiene término semejante, entonces lo podemos colocar acá. Perdón, es 3x por menos 6x es menos 18x al cuadrado, lo podemos colocar aquí. Y menos 3x por más 5 nos daría más 15x. Podemos reducir términos semejantes. Aquí nos quedaría x a la cuarta. Al operar esto nos quedaría menos 3x al cubo. Al momento de restar menos 18x al cuadrado más 5 nos quedaría, de operar menos 18x al cuadrado más 5 nos quedaría menos 13x al cuadrado más 15x. Entonces, esta sería la representación polinómica de grado 4. Ustedes pueden observar que el grado es 4 de los ceros que tenemos aquí. Nuevamente, pues podemos visualizarlo en GeoGebra a la hora de colocar la expresión. Voy a borrar la anterior. Y tendríamos f de x, que es equivalente a x a la cuarta. Déjenme ver cuál era lo que continuaba. Menos 3x al cubo, menos 13x al cuadrado. Entonces solo voy a ir modificando aquí. Menos 3x al cubo, menos 13x al cuadrado, más 15x. Menos 3x al cubo era, ¿verdad? Menos 13x al cuadrado. Menos o más 15x. Entonces podemos observar aquí los ceros. Los ceros están en menos 3, en 0, 1 y 5. Que efectivamente son los ceros que tenemos en esta parte. Entonces podemos ya visualizar la gráfica que efectivamente se cumple con la condición que nos estaban solicitando. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, continuemos. Ya solo nos quedan pocos minutos. Ahora ya voy a hacer uso de la división sintética como la había solicitado el compañero. Dice, use la división sintética para hallar el coeficiente y residuo si el primer polinomio se divide entre el segundo. Bueno, entonces la expresión que nosotros vamos a tener aquí va a ser 3x al cubo más 10x al cuadrado menos 7x más 8. Y la otra expresión que tenemos es x más 4. Entonces, lo que vamos a hacer para la división sintética es copiar primeramente los coeficientes para poder resolverlo. Y recuérdense que lo que me están pidiendo es el residuo y el coeficiente. Entonces, aquí tendríamos 3. Vamos a ir respetando los espacios de los grados. En este caso sería el del grado 3 es 3. El del grado 2 es 10. El del grado 1 es menos 7. Y el de grado 0. Ahora, en este término, nosotros lo vamos a igualar a 0 y despejar. Vamos a restar en ambos lados el menos 4.
Y vamos ya a realizar el algoritmo de la división sintética. Como no tiene con qué operarse, lo podemos bajar. Él sería el 3. 3 multiplicado por menos 4 nos daría menos 12. Ahora, ¿cuánto nos quedaría más 10 menos 12? Pues sería menos 2. Menos 2 por menos 4, pues ya nos daría 8. Y menos 7 más 8 nos daría 1. Y 1 por menos 4, pues nos quedaría menos 4. Ahora, 8 menos 4 nos da el resultado de 4 positivo. Ahora, miren, el último que tenemos acá nos va a señalar el residuo. Y este sería el coeficiente que tendríamos de la división. Si ustedes se observaban cuando nosotros hacíamos la división polinómica, eh, lo que sucedía era que si teníamos un grado 2, el coeficiente nos quedaba con un grado menor, un grado 1. Por ejemplo, si aquí hubiera sido 3, aquí nos iba a quedar grado 2. O sea que el resultado de lo que nos va quedando va bajando el grado. Y aquí tenemos grado 3, entonces este resultado que tenemos, este coeficiente que tenemos acá, va a ser ahora de grado 2. O sea que tendríamos 3x al cuadrado menos 2x más 1 con el residuo que sería 4. Que esa sería la forma en que trabajaríamos en la división sintética. No sé si aclaré la duda de la primera persona que había solicitado el ejemplo de la división sintética. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Bueno, me gustaría que fuéramos trabajando en la siguiente, pero yo quiero ahora que ustedes me vayan indicando el procedimiento y la ruta a seguir. Utilizando la misma instrucción con esta expresión que tenemos acá, que sería x menos 4. A ver, ¿qué podríamos realizar en este caso? ¿Qué es lo primero que tendríamos que realizar? Sería eso de despejar la x, o sea, x menos 4, igualarlo a 0. Igualar a 0 y despejar, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Qué otra cosa más? Pues de ahí yo recuerdo que pone los enteros, por así no las variables. Sería 5, los 18 y 15, cocientes. ¿verdad? Por acá adentro. Sí, exacto. Entonces vamos viendo los grados. Por ejemplo, aquí es grado 3. El grado 3 tiene un cociente 5. Después sería grado 2 que tenemos menos 18. El grado 1, si ustedes no lo ven acá, entonces es porque es 0. Y acá tenemos menos 15. Entonces aquí vamos a colocar el 4. Entonces ya operamos. Bajamos el 5. 5 por 4 nos da 20. 20 menos 18, pues nos da como resultado 2. 2 por 4 nos da 8. 8 más 0 nos da 8. Y 8 por 4, pues nos daría 32, ¿verdad? ¿Y cuánto nos quedaría 32 menos 15? 17. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo sería el resultado que nos quedaría aquí? ¿Cuál sería la expresión del coeficiente y cuál sería el residuo? Habíamos dicho que el, que el coeficiente bajaba a 1, ¿no? Se El restaba grado, 1. el grado, École, el grado. ajá, Entonces, por lo tanto, sería 5x al cuadrado, ujú, si mal no estoy. ujú, Ahora sería el 2x ajá, más 8 y el residuo 17. excelente. Muy bien, así es. Así es. Bueno, miremos en el caso de una instrucción que nos colocaran, por ejemplo, use división sintética para hallar f de c.
Bueno, entonces aquí nos dan que la f de x sería menos x al cubo más 4x al cubo más x, y nos dan que c sería menos 2. O sea, prácticamente nos están diciendo que a través de la división sintética nosotros encontremos el residuo, pues prácticamente con lo que nos están colocando en esta parte. Entonces en el óvalo tendríamos menos 1, 4. Si ustedes se dan cuenta, no está la expresión de x al cuadrado, entonces se respeta su espacio, se coloca 0, y acá sería 1. Entonces, vamos a operar. Aquí, como ya nos están diciendo quién es c, ya no hay que despejarla porque ya nos la dan de una vez, que sería menos 2. Bajamos el menos 1, menos 1 por menos 2 nos da 2, 4 más 2 nos daría 6, 6 por menos 2 nos daría menos 12, 0 menos 12, pues nos daría menos 12, y menos 12 por menos 2 nos daría 24 positivo. Y 24 por 24 más 1 nos daría 25. Como nos están pidiendo f de c, entonces f de c nos da 25, que sería el residuo prácticamente que nosotros tendríamos acá. Ahora, pero ¿qué pasaría si nos dieran un valor de c que fuera de la siguiente manera? F de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 8, y c nos dijeran que fuera 1 más raíz de 2. Bueno, miremos cómo se trabajaría en este caso. Tendríamos los cocientes, que sería 1 menos 3. Como no hay x a la 1, se respeta su espacio, y aquí nos quedaría 8. Colocamos el óvalo y aquí colocaríamos 1 más raíz de 2. Bajamos el 1. Ahora, recuérdense que aquí vamos a tener que trabajar con términos semejantes. Entonces, 1 por 1 más raíz de 2 nos va a quedar 1 más raíz de 2. Y menos 3 más 1 más raíz de 2, pues los que son semejantes serían estos dos valores que tenemos acá. Entonces, aquí nos quedaría menos 3, menos 2 más raíz de 2. Ese sería el resultado de operar, porque solo podemos operar estos dos por ser términos semejantes. Ahora, observen que aquí tendría que multiplicar estos dos. Entonces, podríamos hacer la multiplicación por acá para que ustedes vean el procedimiento. Entonces, vamos a hacerlo horizontal. 1 por menos 2 nos daría menos 2. 1 por más raíz de 2 nos quedaría más raíz de 2. Raíz de 2 por menos 2 nos quedaría menos 2 raíz de 2. Y más raíz de 2 por más raíz de 2, pues nos quedaría más raíz de 2 elevado al cuadrado. Y esta raíz se puede eliminar con el cuadrado. Entonces podemos sumar estos términos semejantes, que sería raíz de 2 menos 2 raíz de 2, que nos quedaría menos raíz de 2. Y como aquí nos queda 2, 2 menos 2 nos da 0. O sea que el resultado de toda la operación que tenemos acá es menos raíz de 2. Ahora ya podemos operar libremente. 0 menos raíz de 2, pues nos va a quedar menos raíz de 2. Nuevamente vamos a multiplicar esto por esto, que sería menos raíz de 2 por 1 más raíz de 2. Ahora, menos raíz de 2 por 1 nos quedaría menos raíz de 2. Menos raíz de 2 por más raíz de 2, pues nos quedaría más raíz de 2 elevado al cuadrado, pero podemos cancelar la raíz con el cuadrado. O sea que aquí nos quedaría 2 menos raíz de 2, que eso lo podemos colocar acá, 2 menos raíz de 2. Miremos cuáles son los que se pueden operar acá, cuáles son los semejantes. Menos 8 más 2, pues nos daría como resultado menos 6, y esta raíz de 2 no tiene semejante, por lo tanto esto sería el residuo. Por lo tanto, f de c es igual a menos 6 menos raíz de 2. Ese sería el residuo cuando estamos trabajando con racionales. Bueno, por tiempo vamos a suspender por la misma situación. Yo ahorita voy a mandar el archivo en PDF para que ustedes lo tengan. Vamos a ver.
Lo voy a mandar por este medio. Vamos a ver. Y pues quedamos siempre en contacto de cualquier escritora. Oye, entonces, por tiempo voy a